¿usted sabía que tenía endometriosis? Y yo, no. ¿Usted sabía que tenía ovarios poliquísticos? Y yo, no. ¿Usted tiene 10 centímetros desviada la matriz? Y yo, ¿el qué? Hola queridas amigas, gracias por sintonizar una vez más Historias de Esperanza. Como ustedes saben, cada programa se trata de un testimonio en donde exaltamos la obra redentora de Jesús y además esperamos traer esperanza a las vidas que están de pronto agotadas o sin esperanza. Así que hoy tengo conmigo a Helen de Enríquez, a quien aprecio demasiado y agradezco que tomes el tiempo para estar acá y compartir con nosotros todas esas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Sé que el tiempo es muy corto, pero vamos a enfatizarnos en lo que tú quieres compartirnos ahora, que estoy segura va a ser de bendición para estas damas que están escuchándote. Y por qué no decirlo, también hay hombres que nos sintonizan, así que sé que para ellos también va a ser de bendición. Pero antes, cuéntanos un poco de ti, qué haces, algo de lo que tú quieras compartir. Gracias. Pues feliz de estar aquí, primero, para poder que hablemos un poco y que compartamos de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y pues mi nombre es Helen de Enríquez, tengo 36 años, estoy casada y tengo 2 preciosos bebés. Hermoso. Sí, que son el regalo que el Señor ha dado a nuestras vidas. Danielita, que tiene 8 añitos, y Natán, de 4. Muy bien. Así que aquí estamos. Qué bendición, qué bueno. Pero entiendo que no todo tu caminar ha sido color de rosas, ¿cierto? Han habido temporadas, ¿verdad?, en las que has tenido que recurrir a los mejores brazos. Sí. ¿Verdad? Así que cuéntanos de eso. Pues la verdad que crecí en un hogar cristiano, entonces desde que yo tengo uso de razón, pues hemos ido a la iglesia y el Señor tuvo mucha, pero mucha misericordia de mí, en mi vida, porque siempre desde que tuve como un encuentro con Él, lo tuve desde muy chiquita. Y mis papis me llevaron, yo acepté al Señor en mi corazón y lo sentí real cuando tenía como 12 años. Y fue una experiencia única, o sea, yo recuerdo el momento y aunque estaba pequeña, realmente sentí que el Señor me tocó. Y mi vida siguió así. O sea, en realidad no me alejé del Señor como que en que llegué... Olvidarte por completo. Sí, correcto, que llegué a la adolescencia y todo eso. Seguimos siguiendo en la iglesia. Es más, a mi esposo lo conocí en la iglesia. Claro. Bueno, como tú sabes, nos conocimos en la iglesia. Siempre el Señor puso el querer buscar de Él. Y conocí a José, que vamos a cumplir 16 años de casados ya. Yo le digo que tengo más tiempo de estar con él que estar sola. ¿Te casaste a los cuántos años? A los 18. 18 años. A los 18 nos conocimos en la iglesia y empezamos el noviazgo, todo bien, estuvimos 4 años de novios y luego nos casamos. Ya cuando nos casamos, yo estaba empezando la universidad. Sí, justo el año. Muy pequeño. Sí, porque justo el año que yo entré a la universidad, ese año nos casamos al final. Y como te digo, o sea, siempre fue como que mi relación con Dios estuvo ahí, primero, el centro como de nuestro matrimonio y todo. Sí, claro, o sea, hay cosas que uno se va, todo en lo que le podemos fallar al Señor, pero que viene ese arrepentimiento y vuelves todo. a Él. Y sí, durante todo ese lapso de tiempo tuvimos todo ese ir y venir, pero nunca
alejarme del Señor. Y a lo que voy es que qué peligroso es sentir que no estás haciendo como que nada malo, o que no has hecho algo demasiado malo, o que estás dentro de los La buenitis que llamamos. La buenitis que llamamos. Porque, o sea, estar en el Señor, confiar en el Señor, tener fe, todo eso conlleva a que deposites exactamente todo de tu vida. Todas las áreas. Todas las áreas. Y yo he confiado mucho en el Señor. He tenido mucha fe financieramente. El Señor ha tenido un cuidado en mi vida increíble desde el primer trabajo que tuve. O sea, yo puedo dar testimonio que en esa área el Señor me ha respaldado increíblemente. Yo siempre se lo puse en las manos de Él. Desde mi primer trabajo, o sea, yo fui a la entrevista y me dijeron, vaya, quédese. Tenía 18 años, y fue como, quédese. Nunca tuve que esperar una llamada, no, o sea, en esa área el Señor ha sido conmigo con una misericordia increíble, pero hay una área que yo la reservé como para mí y no sé, no fue como que tan consciente, o sea, no fue como que dije, esto lo voy a guardar para mí, pero yo siempre le pedí como por mis trabajos, por mi matrimonio, antes de casarnos, por quién iba a ser mi esposo, pero nunca pedí por mis hijos. O sea, por mis hijos en el sentido de que sí, Señor, cuando tenga mis hijos, guárdalos, cuídalos, pero di por sentado que iba a tener niños. Okay. O sea, nunca ni se me pasó de la cabeza decir, no voy a poder o no voy a tener, nunca. Entonces fue algo que lo di por sentado. Cuando ya nos casamos, decidimos que yo iba a terminar la carrera. Entré con una beca, entré a una carrera que era administración de empresas, porque entré a la UCA y en ese momento solo había técnico en mercadeo, que era lo que yo quería estudiar. Al final pasé mi proceso de universidad y todo esto decidimos tener hijos hasta que yo terminara la carrera. Esperamos 8 años porque me cambié de carrera ya cuando yo sentí que ya no estaba como con lo mío, ya había avanzado materias que eran solo de administración, pero ya cuando la carrera salió en la universidad ya como una licenciatura, entonces me cambié. Me botaron ciertas materias, entonces al final me tardé más, ya trabajaba, la beca, o sea, todo eso hizo que se fuera dilatando el proceso en 8 años. Ya cuando yo me voy a graduar, egresé, lo logré, gracias al Señor, porque esa es otra área que yo se la entregué completamente al Señor. Señor, tuvimos ahí dificultades en toda la carrera, pero que el Señor tomara el control siempre. Lo logramos y ya cuando me iba a graduar dije, bueno, ya egresé, me voy a graduar este año al final. Así que sí, vienen los niños. Estoy lista. Estoy lista, sí. Entonces, agarramos un seguro médico porque lo agarramos como con un año anticipación o 2 años antes, porque preparándonos que cuando terminara la carrera. Un día hablando con una compañera de la U me dice, sé de esas mamás organizadas y que planifican hasta la fecha. Sí, tenés razón. Le digo, tomo nota. Porque me dijo, yo conozco a alguien que hasta planificó la fecha para que hasta con el año escolar, porque los niños si no se atrasan un año o quedan a mitad del cambio de año. Sí, tenés razón, lo voy a planificar bien. Entonces ya tenemos el seguro, me voy a poner en control desde ya, porque yo al graduarme voy a tener los niños. Me fui en marzo a ponerme ya en control. Y yo llegué ahí al consultorio, aquí vengo, hágame todo lo que me tenga que hacer, deme las vitaminas ya prenatal porque ya estoy lista. Ya estoy lista. Y entonces me hicieron ahí una evaluación, me hizo una ultra el doctor y todo eso, y después el doctor era bien como solemne. Me dijo, pase, vamos a platicar, me dijo, y me dio un papelito, léalo y ya le voy a explicar. Y empiezo a leer endometriosis, no sé qué, infertilidad, no sé qué, y empecé a leer como todo, y yo así como que, ¿qué es esto? Y ya cuando me sentó a hablar con él me dice,
¿usted sabía que tenía endometriosis? Y yo, no. ¿Usted sabía que tenía ovarios poliquísticos? Y yo, no. Usted tiene 10 centímetros desviada la matriz. Y yo, ¿y qué? O sea, eran 3 diagnósticos que yo no sabía que estaban y 3 al mismo tiempo. Y yo conocía personas, o sea, en el momento que me lo dijeron, o sea, mi mente se volvió como que, ¿qué está pasando? Porque yo conocía personas que tenían solo alguna de las condiciones. Y ya tenían problemas de maternidad. Sí, y no habían podido tener niños o habían pasado años. O sea, de medicamento en medicamento, evaluaciones y todo eso. O sea, procesos largos con una. ¿Te frustraste? Yo tenía 3, sí. Sí. O sea, yo escuché al doctor, pero yo me quedé, o sea, en mí resaltaron las palabras cuando estaba leyendo el papel donde decía como las consecuencias de los diagnósticos y todo eso que podía ser cuando decía infertilidad y todo eso. O sea, yo me quedé como que me quedó rebotando la palabra en la cabeza. Y después él me dijo, vaya, mire, me dice, tenemos que hacer un proceso largo. Tal cual fueron sus palabras, no lo intentes sin un tratamiento porque los vas a perder. O sea, tengo una paciente, pero así tal cual, tengo una paciente que de necia intentó tener sin tratamiento y ha tenido 6 abortos. Wow. Y yo, ¿tú pensaste en ese momento, ahora sí se le salió de control al Señor esta parte? no lo pensé así porque nunca se lo puse. O sea, yo dije, ¿qué pasó? Ahí fue donde me cayó, o sea, ¿qué pasó? Nunca lo pensé, nunca, o sea, sí pedía que mis hijos crecieran en la palabra, que mis hijos aquí, que el Señor los guardara cuando crecieran, pero nunca pedí que vinieran. O sea, para mí ese paso yo me lo saltaba y estaba por sentado que iba a pasar. Entonces, cuando pasó, me dijo todo eso, me dio la información, me dijo, como hay que hacer muchos procedimientos, hay que ver también si no tenés obstruidas las trompas, me dijo, hay que hacer otra evaluación, vamos a picar los ovarios, o sea, me empezó a decir, entonces, tenés tanto tiempo con el seguro, esperemos un tiempo, me dice, para que se puedan hacer todos los procedimientos que vienen. Y yo salí del consultorio como, ok. Y me acuerdo que me fui a buscar a José en un lugar donde iba a estar porque iba a llevar. Y habíamos quedado que nos íbamos a ver ahí, pero no había llegado. Y le llamé y empecé a llorar. Claro. Empecé a llorar y le dijo, el doctor me dijo esto y lo otro. Y José fue bien ecuánime y tranquilo, me dice, cálmate, ¿y en quién has confiado? Me dice. Y yo sí, pero, o sea, yo sé que el Señor nos puede hacer el milagro, pero yo no lo había planificado así. O sea, en realidad se salió de tu control. Se salió de mi control. Yo no lo había planificado así. Yo no sé cuánto tiempo vamos a pasar, ni qué vamos a tener que pasar. O sea, sé de gente que hasta se frustra en el proceso, empiezan a tener problemas ya en el matrimonio, porque es como que tantas las ganas de tener un bebé. Y dije, ok, sí, José tiene razón. ¿En quién hemos confiado? Confío en él, que el Señor lo va a hacer. Le dije, Señor, perdóname, porque es algo que no lo puse nunca en tus manos y asumí que simplemente iba a pasar. Pero, todavía no había entendido de todo el propósito del Señor, porque o el nivel de mi fe, el nivel del milagro que Dios lo puede hacer las cosas o cómo las puede hacer. Entonces, aunque entendí que no le había puesto esa parte, igual me reservé porque no sabía el tiempo que el Señor se iba a tardar. Y hasta lo pensé, y si nunca tenemos. Exacto. Y es que eso es lo que pasa. A veces
sabemos que Dios puede hacerlo, porque nuestra fe nos dice, sí, Él es poderoso para hacerlo. Pero no sé si te pasaba que en algún momento dijiste, ¿qué tal si no quiere? Sí, justamente, ¿qué tal si no quiere? Y quizás viendo la fe de José, porque al final lo que me llenó más fue la fe de él, o sea, decirme tranquila, si el Señor tiene el control, eh, el Señor nos va a responder en quien hemos creído y todo eso. Quizás fue más el sentir que no sabía cómo lo iba a hacer. O sea, ¿Por qué tenías que pasar? Quizás sí lo vas a... Sí, o sea, te pones a pensar un montón de cosas. También, o sea, lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Porque me pasa a mí, el hecho de que Dios, estoy pagando, ¿qué estoy pagando? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Pero, o sea, llegó un momento donde yo estaba bien claro que el Señor me estaba diciendo, es algo que nunca me entregaste. Y el Señor quiere que se lo entreguemos absolutamente todo. Y sí, yo le entregué mi finanza, yo le entregué mi carrera, yo le entregué mi matrimonio, pero simplemente es algo que asumí, es algo que asumí. Y que el Señor me estaba diciendo, no me entregaste esto, o no me lo... Y no es como que un Dios malo que quiero que me lo pidas, sino que no, es el hecho de confiar absolutamente en Él, en todas las áreas. Yo dije, bueno, sí, con la fe de José, que me estaba animando y diciendo, sí, yo dije, sí, el Señor nos va a hacer el milagro. Pero yo quedé como que no sé cuánto tiempo se va a tardar. ¿Y mis planes? ¿Y mis planes? Entonces, como yo no sabía cuánto tiempo, y siempre reservándome el área, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, yo ya me voy a graduar y yo ya lo tenía planificado. Entonces, como mis planes no salieron como yo pensaba, ¿qué voy a hacer? O sea, yo... Plan B. Ajá, pero siempre yo. Entonces dije, avancé varias materias de la otra carrera, voy a sacar 2 carreras y voy a sacar la maestría. O sea, fue algo completamente, no sé, o sea, seguía como que en la misma línea que voy a hacer yo. Dije, sí creo que me vas a hacer el milagro, pero no sé cuánto tiempo. Y no quiero quedarme sentada esperando, diciendo, el milagro va a venir y yo no voy a hacer nada al respecto. Al final era como con mi vida. Entonces dije, voy a terminar la carrera, otra carrera, y voy a sacar la maestría. Saqué los documentos para inscribirme y todo. Lo del doctor fue en marzo. Luego yo empecé a averiguar inmediatamente qué tenía que hacer. Llegó la graduación en octubre, me gradué, me dieron la documentación y entonces en diciembre yo tenía para inscribirme a la otra carrera. Ya tenía los documentos y el día que me iba a inscribir, que fue como 5 de diciembre, creo que era la fecha límite, algo así. Ya iba a inscribirme y sentí, pero así claro, es que como que si yo escuché que me dijeron, o sea, escuché que el Señor me dijo, yo no te estoy mandando a estudiar otra carrera. Wow. Pero fue algo como que yo dije, Señor, perdóname, porque me estás diciendo que no, o sea, me estás haciendo ver que esta parte de mi vida no te la entregué y sigo con la mía. Perdóname, dime tú qué quieres hacer. Y si tú no quieres que siga con otra carrera, si tú te vas a tardar el tiempo que te vas a tardar, yo voy a esperar y confiar en ti. Y no presenté los documentos. No presenté el documento. Fíjate, porque cualquiera dice, no, pero esto es bueno, no es nada malo lo que estamos haciendo. Sí, no era nada malo, pero sí era el no confiar en él. Exacto. O sea, el creer que yo podría sobrellevar de alguna manera la situación. Al final quizás era una forma como de sobrellevar la angustia y el dolor. De tener el control de tu vida.
y de mantener el control de decir, yo estoy haciendo algo por mí en esta situación que no sé qué va a pasar conmigo, y entonces yo voy a tomar el control, voy a seguir estudiando y ya, o sea, cualquier cosa, yo estoy haciendo algo. En ese momento fue que lo entendí. Lo entendí y le dije, Señor, perdóname, si tú quieres que yo siga después con la carrera, si tú quieres, dime, porque estoy tomando decisiones bajo mi criterio y, y sin en ningún momento consultarte, porque seguía guardando eso para mí. Eso fue como el 5 de diciembre. Yo le pedí perdón al Señor porque le dije, Señor, perdóname porque de verdad entiendo qué fue lo que hice, entiendo y sé que tú quieres aumentar mi fe, sé que tú quieres tratar con mi fe y yo voy a confiar en ti. Me quedé orando y preguntando qué hacer, cómo a qué médico ir, o sea, cómo empezar, porque fue algo que también obvié, o sea, desde marzo yo no quise ver ahí todo el tema. Con médicos no quise ver nada, hasta que justo en diciembre empecé y dije, voy a buscar otra opinión, lo voy a hacer en enero para que, después de que yo ya había como entendido qué había pasado y que yo tenía que confiar, que el Señor tenía un proceso y cómo el Señor le iba a continuar. Yo asumí, pensé y le dije, Señor, está bien, o sea, si tú quieres que yo pase por todos los procedimientos, yo lo voy a pasar. Si tú quieres hacernos el milagro, yo lo acepto, que tú hagas un milagro sobrenatural. Pero toma todo el control de ahora en adelante. Llévame con el médico que tú quieras. O sea, ábreme puertas y el camino para saber qué dirección llevar. Y fui donde un médico que lo conocí por una amiga. Y yo dije también, o sea, mi esperanza al principio fue como que diga que algo hay un error en algo, ¿verdad? Entonces me hicieron la evaluación y me dijeron, o sea, efectivamente los 3 diagnósticos. El mismo diagnóstico. Sí, está correcto. Pero me dice, no te asustes, me dice, vamos a hacer primero una evaluación general y a partir de eso vamos a empezar primero unos 6, 8 meses con medicamentos. Vamos a ver qué pasa, posteriormente vamos a evaluar, si no podemos hacer, entonces sí vamos a hacer lo de los ovarios, lo de la operación y así vamos a ir como paso a paso. O sea, no te preocupes, vamos a ir como evaluando si se puede con menos hasta más. Okay. José fue conmigo y todo, entonces dijimos, bueno, Señor, en ti hemos confiado. Nos dejó como 25, 30 exámenes que me tenía que hacer y que ya justamente eso fue en enero. Y pedí autorización en el seguro y estaba esperando la autorización en el seguro, pero como eran muchos exámenes, se tardó un montón. Mucho. Entonces, con esos que estábamos esperando los exámenes, la autorización, yo me empecé a sentir mal. Entonces me empecé a sentir mal y me sentía rara. ¿Mal de salud? Sí, o sea, me sentía como mal en general y por lo mismo o sea, yo no sabía, ¿verdad? Pero por lo mismo de la condición, yo siempre había sido súper irregular. Entonces, no sé, yo dije, no sé, quizás es como que el estrés, ¿verdad? O que ya estoy sobrepensando las cosas. Me di cuenta que tenía un retraso y yo dije, Dios mío, que no voy a hacer como que algo peor, porque me dijeron, porque me dijeron que se podía complicar y me habían explicado como que muchas cosas. Decidí hacerme como una prueba casera porque me dijeron que tenía que descartar todo antes de cualquier cosa. Me la hice en febrero. Decidí hacerme la prueba casera y me salió positiva.
Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y había leído mucho de los embarazos utópicos. Más Jesús. Mi fe, así como que, Dios mío, mi fe todavía ahí probando. Y yo dije, quizás es algo así, o sea, ¿qué está pasando? Le hablé al doctor y le digo, mire, doctor, todavía estamos esperando la confirmación para que nos aprueben los exámenes, le digo, pero me hice una prueba casera y estoy embarazada. ¡Felicidades!, me dice yo. Pero sea. Ajá. O sea, se puede, hay posibilidades que esté pasando. Y me dice, véngase, vamos a evaluar, me dice. O sea, si es un falso positivo, o si de verdad hay un embarazo, o que no sea un embarazo utópico. Fui a la evaluación, fui sin José, la primera, ¿sí? Fui sin José porque, o sea, no sé, me daba miedo. Yo dije, tantas situaciones que he visto, ilusionarnos, o pérdidas, cosas así, o que no sé. Y fui y sí estaba. Efectivamente estabas embarazada. Sí estaba embarazada y según los cálculos del doctor, había sido en diciembre. Justo cuando el Señor me habló y entendí. Y yo dije, Dios mío, sí es cierto, sí está pasando. Señor, ni siquiera nos han dado la respuesta para darnos los exámenes. O sea, ni siquiera me tuve que hacer un examen. Y ya contestaste. Y es un milagro que has hecho siendo quienes somos nosotros. O sea, me sentí completamente inmerecida esa bendición. Total. Ya luego hablé con José, le dije, José se siente súper emocionado. Fuimos y escuchamos el corazoncito. Porque de la primera consulta que tuve a la que fui con José, o sea, mi mente fue, Dios mío, y si no escuchamos el corazón, y si, o sea, como me resonaba lo que el otro doctor me había dicho, ni lo intenté, porque segura pérdida. Y ya cuando llegamos y escuchamos el corazón y dijo, todo está bien, aquí está, tiene tanto, en diciembre. Y le dimos gracias al Señor, o sea, como no tenés idea, porque, o sea, una gracia completamente inmerecida. Total. Y Danielita, ahí está. Gloria a Dios. Ya 8 años. 8 años. 8 años que el Señor nos hizo el milagro y sin ningún procedimiento. O sea, yo entiendo que el Señor obra muchas veces de diferentes maneras. Total. Y al final, cuando yo entendí que el Señor quería que yo le diera esa área de mi vida, yo aseguraba que el Señor, lo entendí, lo confié que el Señor lo podía hacer. Amén. Pero me costó tanto entender la forma en que yo creí que lo iba a hacer, porque aún así yo creí que iba a pasar como todo un proceso. Y el Señor nos hizo el milagro, o sea, fue algo increíble. Me costó un montón todo el embarazo, o sea, seguir con esa fe de que Danielita estaba bien. Siempre estabas conmigo. O sea, que estaba bien, que todo iba a salir bien, que el Señor la había puesto ahí, que el Señor tenía el control. O sea, desde el momento que el Señor la puso, que el Señor tenía el control de toda la situación. Y ya cuando Dani nació, o sea, fue un milagro para nosotros increíble, que hasta alguien pudiera decir, no, se equivocaron con tu diagnóstico. Pero no, es algo que ahí está, o sea. Y es que ahí podemos ver que realmente, valga la redundancia, Dios es real, porque es tan bello que a pesar de Él ser tan santo, se comunica con nosotros. O sea, Él nos habla de muchas maneras. Y qué lindo poder tener esos oídos abiertos para entender lo que Él quiere decirnos, porque
creo que a todos nos ha pasado que en algún momento hemos sentido, escuchado o recibido una palabra del Señor y no la entendemos o no la obedecemos, ¿verdad? Y Sí. qué importante es mantenernos en sintonía con Dios para saber qué quiere Él de mí y sobre todo estar dispuesta a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y no solo decirlo, sino realmente hacerlo, ¿verdad? Porque la decisión que tomaste en ese momento de decir, ok, te creo, me cuesta creerlo, pero te creo, Señor, y te entrego esta parte de mi vida. Yo creo que ahí hubo un antes y un después, ¿me entendés? En esa relación con el Señor, porque ahí dijiste, ok, ya sé que tú me hablaste y ya sé qué es lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, voy a esperar. Sí. Voy a esperar en ti. Y sí cuesta esperar, ¿no? Mucho, mucho, porque cuando yo decidí en diciembre, o sea, el Señor sabía tal cual. Y lo que te decía al inicio, que yo había dicho, voy a ser una mamá programada, porque yo dije, voy a ser de esas mamás que no les dan nada, de esas mamás que se arreglan en el embarazo. Nada que ver. Absolutamente nada. En el embarazo me puse súper mal y todo. Pasé casi que 5 meses con un malestar, decir hasta ya no. O sea, el Señor me hizo sentir los embarazos para que de verdad sintiera el milagro. Y pasé con suero, en cama, y yo decía, Dios mío, ¿cómo hubiera hecho yo estudiando? Exacto. Y con No, y todo aparte, eso. tu bebé nació bien, sana, totalmente. Bendito Dios que sí, un par de tiempo antes entre el lapso que yo había tenido de marzo y diciembre, una vez soñé y vi a los 2 niños. Qué Vi a Danielita y a Natán, y los vi con la diferencia así de cuál estaban. Y solo que vi como que Danielita, no sé cómo decirte, como que tenía algo en la cabecita. Y entonces yo cuando recordé después ese sueño, porque lo vi así de la edad, y sabes que fue un sueño bien bonito, porque lo vi vestidos de regalitos, como que si era Navidad, por decirte algo, y andaban como con unas cajitas, como unos disfraces, ajá, que eran como regalitos, y que andaban como aquí como la tapaderita de la chonga. Pero Daniela se la había quitado y vi que había algo. Entonces yo ahí entendí que el Señor desde ahí tenía el plan de los dos, Sí, o sea, tal cual. Pero el ver a la niña con algo en la cabecita me hizo empezar a orar y a orar y a orar y decir, Señor, yo te entrego ya. O sea, ya tú hiciste el milagro, que ya está la niña. Vi un niño, entonces Señor, yo te los entrego a los dos, guarda guarda el embarazo, guarda sus vidas desde ya. Y desde ese entonces empezamos a orar hasta por el vientre de Danielita. Gloria a Dios. Porque es algo que siempre había pensado orar por su esposo, por su esposa, o sea, por todo eso, porque el Señor guardara su vida, que nunca se alejen de Él, pero empecé a orar hasta por eso. Y en eso vino lo de una enfermedad que hacía que la cabecita saliera como que un poco deformada, y el doctor todo el embarazo como que cuídate los zancudos, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces fue como, Señor, guárdalos, pero ya no fue con el hecho de temor o de no confiar en el Señor, sino que fue, Señor, en tus manos está. Sí, o sea, yo ya te entrego ya este embarazo, y así como tuviste el control de ponerlo, así tengo el control de todo. Y nació Danielita y ya mi fue completamente diferente. O sea, yo ya sabía que el Señor había hecho el milagro. Amén. Y yo sabía que médicamente era igual de dudoso de volverme a embarazar, porque era la misma condición, la condición no había cambiado. Correcto, la condición estaba tal cual. Y
el Señor nos hizo el milagro 3 años después de que viniera Natal. Gloria a Dios. Y el Señor ha tenido control, o sea, después hasta con los nombres, o sea, con todo, o sea, yo decidí entregarle eso. Y es un proceso que con los niños cuesta mucho decir, Señor, te los entrego completo como mamá, porque hay tanto temor que uno quiere cuidarlos. Pero yo digo, o sea, me preocupo y todo, pero regresa el momento de decir, Señor, son tuyos. O sea, es completamente un milagro. Y a veces yo le cuento a alguien que me dice o que no han podido tener niños o que están en proceso, yo le cuento el milagro que el Señor me hizo para que entiendan, o sea, y yo lo veo hacia atrás y digo, puede parecer mentira, o sea, Exacto. que escuchas de alguien que te dice, y el Señor nos hizo un milagro y se sanó de esta enfermedad, se sanó de lo otro, y sentir que el Señor lo ha hecho contigo, o sea, es algo que de verdad, si no lo vivís, no lo palpas tanto. Exacto. Sabes, tengo varias amigas que precisamente le dieron un diagnóstico como ese y le dijeron, no podrás ser mamá. Y hay una diferencia entre las que como tú dijeron, Dios puede hacer el milagro, con otras que definitivamente aceptaron ese diagnóstico y lo hicieron suyo y se quedaron ahí. Yo creo que hoy tú puedes darles una palabra de esperanza para que ellas retomen la fe, pidan al Señor, porque dice la palabra que quien aumenta nuestra fe es Él, ¿verdad? Que pidan al Señor esa fe para que ellas también puedan recibir ese milagro. Para Dios no hay nada imposible. Sí, yo definitivamente lo que les puedo decir es que no se reserven nada para sí, sino que absolutamente de todas las áreas de nuestra vida, de todas las áreas, Él tiene el control. Amén. Él tiene el control. Y en la medida que nosotros soltemos, que yo sé que cuesta mucho, el sentir que al final no tenés nada que ver y no puedes hacer nada. Exacto. Pero a medida que nosotros soltemos, y no solamente puede ser esa, o sea, para mí fue esa área, pero puede ser otro, puede ser lo económico, puede ser alguna enfermedad, puede ser lo familiar, puede ser el que yo me quiero casar con esta persona, o sea, todo, en la medida que todo lo pongamos en el Señor y que confiemos de que Él tiene lo mejor para nosotros, que tengamos fe, que creamos la palabra, porque cuando estás en esos momentos, recordás la palabra, las prédicas, los versículos, o sea, mientras dejes todo eso en el Señor y recordes que Él tiene el control de todo, Él va a aumentar tu fe y Él va a ir tomando control de formas que ni te imaginas. Exacto. Amén. Porque yo jamás me imaginé en el momento que me dijeron que estaba embarazada, que el Señor lo iba a hacer así. Y que el Señor lo iba a hacer tan rápido, solo con el hecho que yo de entender qué era lo que no estaba bien, qué era lo que no había hecho bien. Y, o sea, y tal cual es en todas las áreas de la vida. Así es. Queridas amigas, lo que anhelo es que su fe sea aumentada, que en Cristo usted pueda encontrar esperanza. Yo sé que a veces los diagnósticos son muy duros y la ciencia tiene razón porque no dejan de ser diagnósticos verdaderos, pero nuestro Dios es mayor y no importa el diagnóstico que te hayan dado. Créeme, para Dios no hay nada imposible, pero Él quiere tener el control total de tu vida, no solo partes, como nos contaba Helen, sino todas las áreas de tu vida. Él quiere ser tu Señor y tener el control de todas. Así que te invito a que una vez más te rindas al Señor y le digas, otra vez, Señor, aquí está mi vida entera, aquí están todas las áreas de mi vida que necesitan ser restauradas,
Así que te animo a que una vez más le digas al Señor, heme aquí, aquí estoy, confiando en ti y esperando en que tú tomes el control de mi vida. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Gracias, Helen, por venir, por contarnos ese hermoso testimonio, y que Dios siga bendiciéndote y añadiéndote más hijos si Él quiere así. Gemelos. Gemelos. Nos vemos hasta la próxima.